Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Pues bien, siguiendo la serie de vídeos que estamos realizando sobre Hugging Face, hoy nos vamos a parar un poquito en el tema de los modelos. Y los modelos que podemos encontrar en Hugging Face, la gran mayoría de ellos, bueno, pues sigue una arquitectura que es conocida la arquitectura de Transformers y que se ha convertido, digamos, en el estándar para la creación de modelos, ¿vale? La arquitectura que es seguida por la gran mayoría de modelos que se crean hoy, ¿vale? Entonces, simplemente para que tengamos una idea, en el año 2017 aparece este artículo, el paper este de Attention is all you need. Bueno, es una versión de 2023 aquí tengo, pero bueno, la primera aparece en el 2017 en el que miembros de Google que trabajaban en el departamento de Research y de Brain, junto con además miembros de la Universidad de Toronto en Canadá, bueno, pues no tratan, sino escriben este artículo en el que proponen una nueva arquitectura, eh, una nueva arquitectura para los modelos, ¿vale? Hasta este momento, en el momento que aparece el artículo, se estaban utilizando los Recurrent Neural Networks para trabajar con secuencias de texto, ¿vale? Pero tiene una serie de limitaciones que no voy a entrar ahora, y entonces estos autores, bueno, pues sacan esta nueva arquitectura de encoder-decoders que vamos a ver para tratar de solucionar esas limitaciones que tenían los modelos, digamos, anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, Attention is all you need es digamos, ese artículo que es el iniciador de todo esto y que marcó, digamos, un inicio importante y que trajo consigo, entre otras cosas, la aparición, por ejemplo, de ChatGPT y demás, porque ChatGPT es un decoder, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a ver ahora. Vamos a entender lo que es esta arquitectura, en el que está constituida por un encoder y un decoder, ¿vale? Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver únicamente la parte del encoder, y lo que vamos a hacerlo además lo vamos a hacer a alto nivel, es decir, esta representación que tenemos aquí de la arquitectura del transformer lo vamos a esquematizar un poco para entender realmente a alto nivel qué es lo que se realiza en cada una de estas no etapas, cada uno de estos, el encoder lo que hace y lo que el decoder también hace, ¿vale? Entonces, pasamos de esa representación a hacer una representación un poquito más esquemática, ¿vale? Vamos a sustituir esta zona de los flujos del encoder-decoder y vamos a quedarnos con algo de este tipo, ¿vale? Que va a ser mucho más fácil de entender y que vamos a ir simplemente al grano, digamos, de las cosas, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en esta parte, la del encoder, ¿vale? Únicamente en esta parte, la del encoder, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer con un encoder? Bien, en primer lugar lo que vamos a tener tenemos unas entradas. Lo que vamos a hacer es, vamos a pasar una serie de secuencia de texto, ¿vale? Eso es digamos, el inicio. Vamos a pasar una secuencia de textos al encoder, y el encoder, utilizando el mecanismo de self-attention que voy a explicar ahora y también el concepto de bidirectional, va a ser capaz de extraer una representación numérica de cada una de las palabras que vamos a incorporar aquí. En este caso va a ser un ejemplo que vamos a hacer con bienvenidos a casa, ¿vale? Esas son las palabras que vamos a dar, se las vamos a pasar al encoder, que va a seguir estos conceptos, insisto, el bidirectional y el mecanismo de self-attention para extraer una representación numérica. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Un poquito el ejemplo. Y voy a explicar qué es esto de bidirectional y lo de self-attention. Perfecto, pues bien. Cuando nosotros imaginemos que nos estamos concentrando en este momento en la palabra A, ¿vale? Entonces, cuando el encoder trate de generar una representación numérica de la palabra A, va a tener en cuenta, va a seguir el concepto de bidirectional. ¿Y qué significa esto? Pues simplemente significa que lo que va a hacer es, va a mirar tanto a lo que ocurre en su contexto izquierdo, es decir, en la parte izquierda, la parte previa a la secuencia de texto que pueda tener, igualmente va a hacer lo mismo para la parte derecha. Es decir, en este caso, como tenemos únicamente tres palabras, bueno, pues A mirará hacia el lado izquierdo, su contexto de la izquierda, que tendrá la palabra bienvenidos, y mirará a su derecha y tendrá la palabra casa, ¿vale? En este caso, A, para obtener el encoder, para crear una representación numérica de la palabra A, tendrá en cuenta su contexto izquierdo, es decir, tendrá en cuenta que tiene delante una palabra como bienvenidos, y su contexto derecho tendrá en cuenta que tiene una palabra como casa a su derecha, ¿vale? Eso es uno de los conceptos, el bidirectional. Y a continuación,
le va a aplicar, digamos, el mecanismo de self-attention. El self-attention es el mecanismo en que, digamos, no solamente, insisto, mira de izquierda a derecha, sino también va a ver la relación que existe entre esas palabras, la importancia que puedan tener unas y otras, y además su propio posicionamiento dentro de la sentencia de la frase. Por ejemplo, en el caso de, si nos concentramos, por ejemplo, en el caso de casa ahora, por ejemplo, ¿vale? Aquí casa, en este caso no tendría ningún contexto a la derecha porque ya no existe ninguna palabra, tendría que fijarse únicamente a la izquierda, ¿vale? Bienvenidos a casa. Bien, su posicionamiento de la palabra casa aquí tiene una importancia importante también, ¿vale? Va a determinar esa representación numérica que se va a crear. ¿Por qué? Porque si tomáramos casa y la pusiéramos, en vez de bienvenidos y bienvenidos los pusiéramos en el lugar de casa, tendríamos algo como casa a bienvenidos. Bueno, significado no... El verbo casar. Parece como que va a casar a aquellos que son bienvenidos, les casa, ¿vale? Es decir, ese casa a bienvenidos y ese bienvenidos a casa no debería tener una misma representación numérica, ¿vale? Porque el posicionamiento de la palabra casa dentro de la sentencia, ¿vale? Dentro de la frase, hará que varíe su significado. Y eso es lo que el mecanismo de self-attention se ocupa, eso, de prestar atención a esas cosas, de prestar atención a las palabras que tiene a su alrededor, ¿vale? A determinar su posición, en el caso de que estuviéramos en casa, en este caso, digamos, la posición que te lleva casa en la frase, cuál es su posición, va a tener en cuenta esa posición también a la hora de crear esa representación numérica, ¿vale? Entonces, finalmente, para cada una de las palabras se va a realizar una representación numérica. Va a crear uno que se llama feature tensors o feature vectors, que son características de tensores, características de vectores, y que también se llaman, que hemos visto aquí en el canal, embeddings, ¿vale? Que hemos explicado. Y aquí únicamente, bueno, en el caso voy a mencionar que uno de los encoders más importantes es BERT, que lo veremos además aquí en el futuro, que vamos a explicar cómo funciona y demás. Es BERT, y BERT tiene un modelo de base, digamos, en el que dispone de 768 dimensiones, ¿vale? Es decir, que cada una de estas palabras, si utilizáramos el encoder BERT, que es un encoder, insisto, bueno, pues crearía representaciones numéricas de 768 dimensiones, crearía vectores o tensores de características de 768, ¿vale? Dimensiones. Pues bien, esto es lo que realmente es un encoder, ¿vale? Estas representaciones numéricas lo que van a hacer es, se van a pasar a la siguiente etapa, digamos, podemos decirlo así, al del decoder, que va a trabajar con ellas, ¿vale? Pues nada, aquí lo dejamos de momento con el encoder. En el siguiente vídeo veremos el decoder. Además explicaremos también, para que veamos el ejemplo este de BERT. En el futuro vamos a crear un vídeo que vamos a hablar de BERT, porque vamos a utilizar BERT para varias cosas, para explicar cómo funciona el encoder, y vamos también a utilizarlo para preentrenarlo y hacer un fine tuning del propio BERT, ¿vale? Pues nada, aquí lo dejo y nos vemos en el siguiente.